la bienvenida a las personas que se están integrando de nueva cuenta a nuestro negocio, a nuestra organización, a nuestro corporativo. Y puede ser que quede solamente en un trámite administrativo o podría ser, si la estrategia lo permite y hay una conciencia real de que puede ser algo proyectivo, el primer paso para la sostenibilidad. No estoy hablando solamente de cuando alguien hace una entrevista, cuando se decide que se le va a contratar, cuando se hace la bienvenida, se le entregan documentos, se reciben documentos, se firma contrato, se le dan las, digamos, las bases genéricas del funcionamiento, lo que está permitido, lo que no lo está, pero la mayoría de las veces se queda específicamente en esto. Se convierte en una oportunidad de negocio increíble. Ver a las personas y aprovechar este primer día para que esa inducción no solamente sea, Pedro, ven, dile a Juan cómo se hacen las cosas o firme aquí y el día 15 o cada 8 días te voy a pagar, sino que podemos aprovecharlo 100% para generar la primera inducción sobre lo que la sostenibilidad es. Y hablando de sostenibilidad social, que creo que es uno de los enfoques, o es el enfoque más importante, más allá del ambiental o del económico, que son los tres conceptos o los tres campos que comparten o que complementándose construyen la sostenibilidad, pues empezar por la social es lo más lógico, ya que son las personas las que pueden marcar el rumbo para que esta estrategia o esta inducción o el poder integrar a las personas a nuestra organización pueda ser fructífero o no. Una de las cosas que mencionaba yo era que era importantísimo que cambiemos el mindset como líderes empresarios o directivos. Estamos siempre pensando en la rentabilidad, en la forma de incrementar las utilidades, la productividad, la competitividad, pero casi siempre estamos pensando de nosotros hacia afuera, ¿no? De la parte directiva, en donde se toman las decisiones, pero muy pocas veces hacemos un alto estratégico para voltear a ver cómo está nuestra organización, qué necesita, cómo se recibe a las personas, con qué información cuenta, cómo están haciendo sentir bienvenida a aquella persona o simplemente es un minion más al que hay que integrar porque es tiempo, como en el caso del mundo agroindustrial, de cosecha o de siembra, porque obviamente estamos hablando de perecederos que tienen un tiempo o un consumo preferente, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, te invitaría a preguntarte cómo fue tu primer día de trabajo, la primera vez que trabajaste. ¿Cómo te hicieron sentir? ¿Alguien te recibió? ¿Te recibió la persona de recursos humanos? ¿Te recibió tu futuro jefe? ¿Te presentaron al equipo? ¿Te mostraron dónde estaban los sanitarios, la cocina, el microondas? ¿Dónde estaba el locker, si era el caso? ¿A qué horas pasaba el transporte? Si había que transportarte a algún parque industrial. Todas esas cosas estoy segura que se quedaron en tu mente como algo bueno o algo para mejorar. Pues cuando hablamos de sostenibilidad, eso no solamente reviste una importancia transversal, sino que aparte puede predecirse por este paso tan estratégico cómo será el funcionamiento de las personas dentro de la organización. Este onboarding, que como ya decíamos ahorita, es todo aquello que involucra la integración de una persona en cualquier ámbito de la organización, sea administrativo, sea operativo o sea de base, prácticamente, tiene muchísimas posibilidades y ventajas que se pueden capitalizar si se hace de la manera correcta. Una de las cosas más importantes es entender cómo hacer vida esta sostenibilidad. Normalmente estamos pensando que esta es la certificación tal, la certificación ESG, la de Green Globe para los ámbitos turísticos, la de AirCheck, cualquier cosa que tenga que ver con, tengo el papelito de la certificación. Sin embargo, muy pocas veces pensamos en lo que se requiere antes de lograr ese papelito. La primera cosa, obviamente, y esto es lo más estratégico, es empezar con esta inducción en la sostenibilidad desde el momento de la contratación del personal. Y algo que es imprescindible entender, la inducción no es solamente a la empresa. La inducción tiene que ver con un poquito la historia de quienes la fundaron, cómo se han dado los cambios, cómo se ha ido creciendo poco a poco, dónde iniciaron, en dónde están ahora, hacia dónde quieren ir. Un poco también al área de trabajo, que eso es algo a lo que prácticamente nadie hace inducción y mucho menos al puesto. Esta última
es la más importante, porque supongamos que tenemos una persona que se está integrando al área operativa en el mismo campo agroindustrial, ¿no? En este sector agroindustrial. Imaginemos que no le damos una inducción al puesto y entonces la pobre persona, aunque trae muchísima experiencia, pues se queda como perdido, ¿no? No sabe cuáles son, qué hacía su predecesor, qué se espera de él, cuáles son los indicadores a partir de los cuales lo van a medir. Todas esas características y esa información es de vital importancia, ya que puede hacer traumático o muy favorable esta integración de esta nueva persona a nuestra organización. Y una cosa que me parece que también es súper importante rescatar en este onboarding general es que no solamente para la sostenibilidad, sino todas las empresas deben ser preparadas para los cambios estructurales. ¿Y de qué estoy hablando? De cambios de CRM, de un nuevo director, de una nueva plaza, de una escisión dentro de la empresa, quizá una sociedad o un país diferente compra una parte de la organización. Todas estas cosas se deben preparar. En el episodio anterior hablábamos sobre el branding. Y obviamente, esta preparación, cuando hay un cambio, no solamente de imagen en este caso, sino aquí, en este episodio que estamos hablando de la forma en que se integran las personas, tenemos que prepararlos para que sepan que hay un nuevo personal, que hay 3 turnos, qué sucede en cada uno de ellos, por qué a unos sí les dan alimento, por qué a otros no. Todas esas pequeñas cosas son las que hacen sentir bienvenido o no, integrado o no a un nuevo elemento dentro de nuestra organización. Otra de las cosas que son súper importantes cuando estamos hablando de comenzar a preparar a la organización, no solamente con las personas que se van integrando en este onboarding, que es el tema de hoy, sino en toda la preparación humana, porque al final de cuentas lo más importante y el recurso vital de toda organización son las personas, está muy relacionado con de qué manera vamos traduciendo las mismas necesidades o las implicaciones que esta sostenibilidad hacia la que apuntamos va a requerir. En 2027, que esto es algo que acaba de cambiar porque estaba planeado inicialmente para 2030, en la Unión Europea, por ejemplo, ya no podrán entrar muchos productos si no cuentan con un pasaporte digital de producto. Este pasaporte digital de producto trae toda la materialidad de la certificación de sostenibilidad, trae también el proceso productivo, trae todos los estándares con lo que se hace la inocuidad alimentaria, sanitaria, dependiendo del tipo de producto. Supongamos que es ropa infantil de algodón orgánico, ¿no? Bueno, pues obviamente en ese pasaporte digital, antes de llegar a fronteras, en Holanda, en Alemania, en Italia, por donde vaya a entrar nuestro producto, va a requerir este pasaporte en donde toda esta información tiene que estar evidenciada. No basta decir soy sostenible porque estoy reduciendo mi huella de carbono. Tengo que decir soy sostenible y aquí están mis pruebas. Eso es la doble materialidad. Tengo que tener esta evidencia, ¿no? Y esta documentación de que no solamente lo tengo, sino de que fue auditado y que pasó esta auditoría para poder decirlo. Entonces, esta parte en donde muchas veces nos perdemos, que es en la traducción de la información para que las personas puedan entender por qué se está migrando a una nueva forma de operación, por qué se busca una certificación, por qué queremos transformar a lo mejor el mercado y si vendíamos anteriormente de manera nacional y ahora queremos exportar, pues eso va a tener una cantidad de implicaciones enormes y tenemos que ir poco a poco educando en estas 3 dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? Y esto, la mejor manera de hacerlo es iniciando con indicadores cualitativos, no los cuantitativos, no cuánto reduzco mi huella de carbono o cuánto reduzco o mejoro la utilización de la huella hídrica, todas estas cosas que son ambientales y que es con lo que normalmente asociamos la sostenibilidad y la sustentabilidad que se requiere a la preservación de los recursos naturales para que otras generaciones puedan utilizarlo o esperar a que su ciclo de vida se dé para poder hacer lo uso de aquellos recursos. Tenemos que entender que estas 3 partes deben ser traducidas y la parte social es la más importante ya que son las personas las que ejecutan no solamente todas esas acciones para la sostenibilidad, sino que debe de facto mantenerse el estándar social que se requiere. No son estándares
de mínimos. No es lo que me pide la ley, no es lo que me pide la regla o la NOM 035. Son los estándares de humanidad, de equidad, de empatía, de generosidad entre el equipo de trabajo, de comunicación humana, por supuesto. Son las características que como trabajadores debemos recibir cuando nos integramos y que debemos estar alineados a lo que la ley nos pide, pero ir más allá, porque cuando educamos al recurso humano, y en este sentido creo que la capacitación y la formación humana son vitales, porque a veces en la mayoría de las organizaciones lo que se hace es cumplir con el mínimo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, la Secretaría de Trabajo y Provisión Social nos invita a tener capacitaciones por lo menos semestrales y tener la evidencia en un formato que se llama DC3, en donde dices quién es el instructor, tiene que estar obviamente registrado ante la Secretaría, tiene que venir la evidencia de que esa persona tomó 12, 16, 20, 30 horas de capacitación y que obviamente está en condiciones de decir que tiene la especialidad o esta preparación para hacerlo. Cuando hablamos de esta parte de la capacitación, es muy importante amalgamarla con todo lo relativo a lo que sucede en el área de recursos humanos. Debo aclarar algo que es sumamente importante. La sostenibilidad no es responsabilidad de recursos humanos o de esta área en lo particular. Es una responsabilidad directiva de gestión de objetivos, de recursos, de procedimientos, de formas, pero es la cabeza, es la dirección general, es el consejo de administración, es la gobernanza la que debe decidir cómo y en qué momento ir traduciendo todo esto para que pueda ir siendo asimilado, no solamente por los colaboradores, sino que una vez que hayan entendido lo que esto va a implicar de beneficio, de crecimiento para la empresa, de beneficio para sus familias, de mejorar y cooperar todos con el ambiente, pues puedan obviamente ir integrando estas prácticas también con sus familias, trabajando con grupos vulnerables, generando esta equidad de género dentro de las organizaciones, donde cada vez es más necesaria la presencia de jóvenes, de mujeres, de personas de la tercera edad, cuya experiencia es invaluable y muchas veces la desperdiciamos, ¿no? Porque decimos, no, pues es que este ya está fuera de onda o simplemente no tiene idea de cómo se mueve el mundo. La realidad es que es completamente al revés. Si alguien tiene experiencia para poder adaptarse a los cambios del mundo en este momento, son las personas de una cierta edad. Por eso es importante tener una cultura organizacional perfectamente clara, definida por escrito, porque esa cultura organizacional es la forma en que se relacionan las personas en ellas, esos valores que son importantes para la organización, aquello que hay que cuidar, el ambiente, las personas, a los ancianos, las personas vulnerables, todo este ecosistema en donde las personas, los colaboradores, los directivos, los jefes, los supervisores, tienen un rol determinante para la consecución de los objetivos estratégicos, pero muchas veces estos objetivos no se cumplen y no porque no haya buena voluntad o porque falten recursos, no se cumplen porque la organización no está alineada. Se trabaja en silos, así como si fueran, ya saben, de trigo, maíz, etcétera. Y entonces cada uno hace lo que le toca hacer sin entender que cada uno aporta algo y que antes de ellos y después de ellos hay un proceso que cuidar. Y cuando hablamos de sostenibilidad, esto es dos veces importante, porque obviamente si las personas no están recibidas o no son recibidas en un onboarding correcto, no se les da la inducción pertinente, no son capacitadas, no tienen las prestaciones, no tienen un trabajo digno, humano, un salario coherente, una seguridad social que les permita quizá ahorrar para el futuro, con su pensión, pues es poco probable que podamos exigirles mucho. Creo que en este sentido la sostenibilidad debe comenzar por esta proyección estratégica y por el propósito de la organización que la quiere implementar. Porque aunque toda organización existe o toda empresa para generar bienes y permanecer en el mercado y obviamente generar bienestar, movilidad social, etcétera, es nuestra obligación como líderes empresarios o directivos tener claridad en cómo hacer o cómo llevar a cabo este proceso. Este proceso es paulatino y no es al ritmo que nosotros queramos, pero sí nos toca definir cuáles son los hitos, cuáles son las partes, cuáles son los indicadores, cuáles son los resultados que se espera a través de un cierto tiempo para poder ir iniciando con esta certificación
para que después no suceda lo que normalmente sucede, porque me llegan clientes a veces que me dicen, necesito la certificación, ayúdame, ¿no? Y les digo, a ver, pero es que una certificación no es en 2 días, no es en 3 días, se lleva meses porque hay que preparar, hay que documentar muchos procesos, hay que ajustar, hay que capacitar, etcétera, ¿no? Entonces me dicen, es que si no, no me compra. Entonces, esta parte es vital porque casi siempre, al menos en nuestro país o en todos los países latinos, somos más reactivos que planeadores en el término o en el sentido de planear y de proyectar cómo vamos a hacer las cosas, cuándo las vamos a hacer, qué recursos se van a requerir, cómo vamos a medir si vamos bien o nos regresamos. Y la sostenibilidad tiene implícita la sustentabilidad de la organización. Por eso es tan importante y tan imprescindible que comencemos por la parte social. Algo que yo rescataba, diseñé algunos indicadores cualitativos, algunos KPIs, que podían ayudar como a entender por dónde empezar. Sí creo que es importante hablar de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Casi siempre las certificaciones de sostenibilidad y sustentabilidad tienen indicadores cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, no me refiero a esos, sino a los que requerimos generar como trajes a la medida para cada una de las organizaciones que están intentando llegar a ese camino. ¿Por qué? Porque obviamente tanto el sector, el horario, el tiempo, la ubicación, el producto, el procesamiento, etcétera, es el que determina la forma en que vamos a gestionar todo esto. Entonces, esta es una parte súper importante de la construcción de la cultura organizacional, que es donde nos marca la dirección hacia dónde vamos, cómo queremos hacerlo, de qué manera, qué se permite, qué se premia, qué se castiga, de qué manera nos comunicamos, cómo construimos comunidad, qué cosas van a ser responsabilidad de quién, porque esta preparación de la organización no puede ser diferente al formato normal de la operación. Es como cuando queremos mandar a colaboradores a capacitación en un sábado o un domingo que no les toca trabajar. Esto debe ser hecho en el día a día de la operación de la organización. Por eso es tan importante tener la posibilidad de integrarla a la operación cotidiana, a la gestión, al desarrollo y a la innovación que se puede ir presentando a lo largo de todo el tiempo. La parte más importante de todo este episodio está relacionada con cómo hacerlo, porque obviamente todo lo que hemos hablado hasta ahorita pues son buenas recomendaciones y obviamente tienen mucho sentido cuando hablamos de cualquier sector. Esta situación precisamente me ha llevado a mí, después de más de 20 años de experiencia, a darme cuenta de que esta parte social es la que nos va a permitir implementar la parte ambiental y, por supuesto, la sostenibilidad económica, ¿no? Y para ello he diseñado una metodología que se llama estructura viva, porque estoy convencida de que las organizaciones nunca son estáticas, siempre están en transformación, en trayecto, en crecimiento, en movimiento, y eso implica también una flexibilidad enorme para entender estos trayectos, estas situaciones que se viven cotidianamente, optimizarlas de la mejor manera y en el trayecto ir integrando estos procesos o estos procedimientos o estos lineamientos de la sostenibilidad, no solamente en el onboarding, sino en la operación cotidiana. La estructura viva tiene, obviamente, una forma muy humana de ver las cosas, como siempre está sustentada en comunicación operativa que reduce costos, porque cuando empezamos a comunicar de una mejor manera, cuando empezamos a entender lo que el otro necesita, cuando traducimos las cosas de tal forma que el otro pueda entenderlas, es mucho más fácil. Vamos a lograr los objetivos. Por lo tanto, esta parte de estructura viva está trabajando con los procesos, con la parte afectiva, y obviamente con los procesos no me refiero a cómo están documentados, sino a la parte humana de los procesos para que luego, así como la persona que los va a ejecutar los entienda, puedan ser documentados dentro de los estándares del tipo de certificación que se trate. Es preparar a la organización para un cambio de mindset que va a permitir que cualquier certificación sea increíblemente más rápida, más fluida, menos traumática y sobre todo que esta inversión que se hace en certificaciones de esta naturaleza o de calidad o de la naturaleza que sean realmente una inversión que pueda traer dividendos a la misma y que no sea algo que se logró porque había que contar con ese cliente en ese momento y que después, por falta de seguimiento y de flexibilidad de la estructura, no se pueda seguir
o no se pueda continuar con ella, como en el caso de calidad, ¿no? A veces estamos certificados de calidad y de repente, por la razón que sea, no tenemos esta actualización que nos permita mantenerla y entonces se pierde el dinero, se pierde el recurso, se pierde obviamente la paciencia porque hay que volver a empezar a trabajar en estos procesos. Entonces es indispensable como que seguir el orden coherente que va a permitir que esta sostenibilidad realmente pueda llegarse a lograr. Y esta se logra inicialmente con nosotros. Nosotros como personas somos también la parte social de la organización y en ese sentido me parece muy relevante subrayar que, como lo he comentado en otras ocasiones, nuestro estado de vida y momento de vida se refleja en la organización y en lo que hacemos. Por eso es tan importante tener un equilibrio de vida, dormir lo suficiente, tener algún hobby o alguna permita hacer ejercicio. Esta calidad de vida, así como parte social de la sostenibilidad, tenemos que predicarla con el ejemplo. A veces estamos, no a veces, siempre estamos viendo nosotros para afuera cómo mejorar, cómo actualizar, cómo optimizar, cómo ganar más, etcétera, etcétera. Pero aquí también hay una dimensión moral muy importante y ética que tiene que ver, obviamente, con esta dimensión social de la sostenibilidad y es cómo hacemos para que las personas no solamente crezcan, produzcan el resultado o lleguen al resultado, sino que aparte se desarrollen. Y es ahí donde mucho tiene que ver el voltear hacia nosotros para que, habiendo trabajado un poco con nosotros esa parte o concientizado o actualizado, podamos entonces hacerlo con las personas con las que trabajamos, simplemente por principio de coherencia, ¿no? Creo que es importante no dejar cosas, digamos, como desamarradas en este tipo de procesos, que como decía yo, Estructura Viva nos permite no solamente acompañar a personas que están por iniciar estos procesos, que se dieron cuenta de que tienen que hacerlo para poder mantenerse en el mercado, porque si no su producto ya no va a ser consumido, sino creo que nace desde esta necesidad humana de compartir, de enriquecer, de ayudar al otro, pero también con esta conciencia de que en la medida en que seamos promotores de una justicia social, digamos, en la organización, todas las otras dimensiones se van a dar de manera mucho más sencilla. Alguien que tiene una buena inducción, alguien que tiene una buena forma de trabajo, alguien que tiene resultados, alguien que es un elemento de sinergia dentro de la organización, pues nos permite obviamente encauzar esos recursos y convertirlos en resultados de una manera completamente diferente. Entonces, les decía que Estructura Viva nos permite ayudar a personas que están iniciando, a personas que se quedaron atoradas porque se dieron cuenta que había que preparar a la organización y obviamente eso evita muchísimos costos, no solamente humanos, que son los más importantes, sino también económicos. Entonces, tener esta trazabilidad de la información, entender la dimensión que implica una certificación de sostenibilidad o de sustentabilidad o de responsabilidad social y gobernanza, cualquier cosa que implique que estamos en el camino de sumar valor a los clientes, pero sobre todo al cliente interno, va a requerir estas cosas. Vamos llegando al fin del episodio número 28, que estoy segura, perdón, que te habrá parecido interesante, porque muy pocas veces pensamos en cómo hacer eso de lo que hablamos, de lo que todo el mundo opina, de lo importante que es llegar a hacerlo, pero poner las bases para realizarlo es realmente complejo, no complicado, porque si no, no tendría ni pies ni cabeza, pero sí es complejo, se requiere metodología, constancia, experiencia y sobre todo lo tiene que hacer un externo, porque tiene los ojos frescos y obviamente al no tener intereses dentro de la organización, puede llamar a las cosas por su nombre y hacer los ajustes pertinentes. Gracias por acompañarme en este episodio. Te invito, como siempre, a seguirme en mis redes, en LinkedIn, Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Acabo de estrenar página para que la conozcas. Se llama Comunicación que Reduce Costos y está súper interesante. Te vas a dar cuenta ahí de cómo abordo estas temáticas y Estructura Viva es una de las metodologías que están dentro de esta página, obviamente dentro de mi gestión eh, profesional y te va a permitir darte cuenta cómo la comunicación humana regenerativa realmente es el único recurso estratégico inagotable, tan inagotable como la capacidad y la calidad humana que cada persona puede llegar a tener.
Nos vemos en 15 días, siempre en jueves a las 8 de la mañana. Y obviamente espero, como siempre, que tengas un excelente y bendecido día. Nos vemos en 15 días. Chao, chao.